Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Los acontecimientos que han transcurrido a lo largo de 15 años han marcado la historia de nuestro concepto hablado en la radio. Desde 1999 a la fecha, hemos crecido y consolidado. Primero con reflexiones cristianas, después bajo el nombre de Nosotros Conversamos. Para tratar temas en este su programa Reflexiones Cristianas, a donde los invitamos a cada uno de ustedes cordialmente a que nos escuchen, a que reflexionen, a que meditemos en los puntos doctrinales que les traemos a ustedes. Muchas felicidades a todo el equipo de producción de Nosotros Conversamos. Este próximo 25 de octubre cumpliremos 15 años de difundir la verdadera doctrina apostólica. Escúchenos todos los lunes y martes a las 9 de la noche a través de Radio Cali en el 900 de AM 714-602-8354 www.nosotrosconversamos.com Facebook Nosotros Conversamos, Twitter @nconversamos. Nosotros Conversamos a la luz de las Escrituras. 15 años de análisis. Día para tratar temas en este su programa Reflexiones Cristianas, a donde los invitamos a cada uno de ustedes cordialmente a que nos escuchen, a que reflexionen, a que meditemos en los puntos doctrinales que les traemos a ustedes. 15 años de rebote. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente estamos aquí con ustedes en su programa Nosotros Conversamos. Es una alegría nuevamente poder estar ocupando estos micrófonos para platicar, dialogar con ustedes, conversar con mis compañeros aquí en el panel, ¿verdad? Una vez más, ¿verdad? Un tema muy, pues yo lo quisiera mencionar de alguna manera, ¿verdad? Con el permiso de mis compañeros, un tema un poquito delicado, pero que es muy importante para aquella gente que profesa la religión católica, ¿verdad? Pero para antes de introducirnos en este tema, pues quiero mandarles un cordial saludo a todos aquellos que nos hacen el favor de escucharnos, ya sea por el internet o sea por la radio en el 900 AM de Radio Cali, ¿verdad? A nuestros hermanos que nos hacen el favor de seguirnos, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Por ese medio del internet, pues la paz de Dios sea con ustedes, mis hermanos, el Señor les bendiga, y a todo el público también en general, ¿verdad? Que el Señor sea con ustedes, porque es importante que para analizar este tipo de cosas, este tipo de temas que nosotros exponemos aquí, es necesario la ayuda de Dios. Es necesario la ayuda de Dios y primeramente, ¿verdad? Con nosotros, para que estos temas sean analizados, ¿verdad?, a la luz de las Escrituras. Nosotros no tenemos ningún énfasis en estar insultando o pervirtiendo la forma de vida o la forma de ser de aquellos que profesan la religión católica, sino que solamente queremos enseñarles, como vuelvo y les repito, la verdad del Evangelio a la luz de las Escrituras. Y bueno, rápidamente para irnos en este tema que vamos a tratar, a platicar, a conversar en esta mesa, pues quiero presentar rápidamente, ¿verdad? Está con nosotros en esta noche, nos acompaña nuestro hermano Germán. Bienvenido, hermano. Buenas noches, la paz, Señor, hermanos, un gusto, ¿verdad? Agradecidos con Dios por la oportunidad que nos brinda estar nuevamente compartiendo este espacio, este tiempo con las personas que nos honran
con este tiempo que nos dedican, ¿verdad? Ojalá que el tema que se va a abordar, pues entiendan que no es el propósito, como decía compañero, de ofender, sino que es algo que pues afecta, ¿verdad?, a que esta institución, a estas personas que dentro de la Iglesia Católica tienen pues sus vidas dedicadas con su fe, con su creencia de ellos, de estar haciendo algo que a Dios agrada, pero cuando se ponen ellos y se detienen a mirar si realmente donde ellos están, ¿verdad?, están sirviendo a Dios, y si más que nada aquellos que son los que velan por ellos están viendo por la integridad de ellos, o se están tratando nuevamente de, como lo hemos visto en otras ocasiones, de servir de ellos, ¿verdad? Y pues el tema será un poquito delicado, sí, pero no se trata de ofender, se trata de hablar ampliamente y claramente, sí, buscando siempre un diálogo abierto, ¿verdad? Ojalá las personas que nos escuchen pues lo entiendan de esta manera y puedan apoyarnos también con sus llamadas, con sus comentarios. Dios le pague. Pues claro que sí, hermano. ¿Y por qué tratamos este tipo de temas? Quizás alguno se preguntará, ¿verdad?, dentro de nuestros radioescuchas, ¿por qué siempre tocan este tipo de temas? Bueno, es importante, ¿verdad?, dado los acontecimientos, y no podríamos decir en los últimos tiempos, no, sino en general, en toda la historia de la vida de la Iglesia Católica, es importante tocar estos puntos por la forma en cómo ellos lo practican, lo viven y cómo lo quieren presentar, o cómo quieren aparentar, ¿verdad?, su vida delante de la gente, delante de sus feligreses. Es una situación muy importante que nosotros sepamos acerca de estos temas, porque no podemos ocultar algo que el Señor ya dispuso, algo que el Señor nuestro Dios en su santísima voluntad, en su perfección de cuando forma al hombre, lo forma de una manera completa, incluyendo en él pues su vida sexual. Pero abordamos estos temas, vuelvo y repito, por la manera en cómo la Iglesia o sus clérigos, la Iglesia Católica, lo presenta y cómo lo practica, una manera pues realmente distorsionada a como fue establecido realmente. Y bueno, también quiero dar la bienvenida a nuestro hermano Isaías. Hermano, bienvenido. Dios le pague, hermano. También saludo pues a mis compañeros aquí en la mesa y a todos aquellos que están del otro lado del micrófono oyéndonos en un dispositivo móvil, en su computador. Muchos de ustedes en sus carros, les agradecemos, ¿verdad?, la oportunidad que nos dan. Quiero que sepan que estos programas que nosotros hacemos, los hacemos porque todavía entre nosotros hay un verdadero maestro, hay un verdadero hombre que nos ha enseñado hasta el día de hoy la verdad. Así es. Y por ello nosotros estamos todavía detrás de estos micrófonos. Claro, porque sí, tenemos la certeza que el que nos dirige nos ha abierto los ojos, nos ha permitido conocer, nos ha permitido distinguir. Y es lo que nosotros, a través de lo que Dios nos permite platicar, desde este programa, queremos que Dios haga también con muchos de los que nos escuchan. Les hacemos la atenta invitación, ¿verdad?, a que nos escuchen, ¿verdad? Es un programa meramente analítico, no son puntos de vista o que a mí se me ocurre o que yo pienso, no. Son análisis que hacemos de estos temas que, filtrados a la luz de las Escrituras, ustedes pueden ser jueces de lo que saben, de lo que han aprendido, de lo que ven, de lo que viven muchos de ustedes, de lo que han vivido muchos de ustedes. Y ustedes miren, ustedes sean jueces de su propia perdición o de su propia salvación. claro. Pero el material está en sus manos. La palabra de un apóstol de Jesucristo está en sus manos. Ustedes pueden decidir si tomarla o dejarla. Claro que sí, hermano, porque dicen las Escrituras, ¿verdad?, corroborando lo que usted dice, que el Señor vino para salvar las almas, para darle vida eterna. Entonces, esto es lo que debe de ser nuestra mayor preocupación, ¿verdad? Debemos de enfocarnos en aquellos que nos enseñan, ¿verdad? Y por bendición, pues sí, a nosotros nos ha tocado vivir en esta bendición y ser ahorcados en la iglesia del Señor,
¿verdad? Pero pues hay muchos todavía allá afuera que viven en el error, viven en el engaño, y que muchos de ellos pues este tipo de vida sexual que la Iglesia Católica, que sus clérigos llevan a cabo, pues les ha afectado de una manera muy brusca, muy grave, inclusive ha flagelado familias, ha flagelado familiares, ha flagelado inocentes. Entonces, ¿por qué? Pues esto es consecuencia del desorden en una vida sexual, ¿verdad? En pleno desconocimiento de lo que son los mandamientos del Señor. Y bueno, también quiero presentar rápidamente, está con nosotros nuestro hermano Tello. Hermano, bienvenido, la paz del Señor. Oh, Dios le pague, hermano, la paz del Señor. Nos da gusto estar otra vez de una nueva cuenta aquí con ustedes, hablando de cosas que son muy importantes para todos, tanto para nosotros, porque nosotros, pues la mayoría de nosotros salimos de ahí, de la Iglesia Católica. Nuestros padres, por desgracia, podemos decir por desgracia, vivieron, ¿verdad?, en el catolicismo, pero gracias a la predicación, decía el hermano Isaías, gracias a la predicación de un apóstol de Dios, conocemos ahora la verdad, ¿verdad? Conocemos la palabra de Dios es la verdad. Nosotros conocemos la verdad, y es lo que tratamos de hablar a las personas y hablarle nuestras propias experiencias, porque nosotros, como la mayoría salimos de catolicismo, ahora hemos visto, comprobado por medio de las Escrituras, lo cual la doctrina que la Iglesia practica, la Iglesia Católica, no es para, decía nuestro hermano, para ofender a las personas, claro, pero estamos hablando conforme a las Escrituras, ¿verdad? Conforme a las Escrituras, y hablando conforme a las Escrituras nos hemos dado cuenta que pues están errados, ¿verdad? Tienen la doctrina que tienen, es una doctrina que la han adulterado, no es la palabra de Dios, la han adulterado, y se han inventado y puesto su propia doctrina para dirigir a la Iglesia Católica. ¿Quién? Pues los dirigentes, ¿verdad? Entonces de eso vamos a hablar, y hablar de algo muy importante, algo que afecta porque se supone que si es una iglesia para servir a Dios, y los hombres que la dirigen andan mal. Sí, es cierto. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno a este tema, ¿verdad? La vida sexual del clero. Bueno, nosotros sabemos históricamente porque al hablar de estos temas, son precisamente por el desorden en que han caído la mayoría de sus dirigentes, ¿verdad? Y podríamos decir que tal vez el porcentaje conocido no es tal, ¿verdad? Pero nosotros, la historia a nosotros nos enseña que desde los mismos papas, desde los primeros papas, han tenido una vida sexual desenfrenada. Bueno, ¿y esto por qué causa? O sea, ¿por qué se dan este tipo de vivencias? ¿Por qué los papas tuvieron este tipo de comportamientos, este tipo de conductas? Bueno, precisamente porque al no conocer la palabra de Dios, al no conocer las enseñanzas del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Pues ellos le dan rienda suelta a sus digámoslo así, a sus bajas pasiones de una manera errónea, ¿verdad? No sabiendo o no queriendo saber, ¿verdad?, que es legítimamente el tener relaciones casadas dentro del matrimonio, porque el matrimonio es algo que está establecido, ¿verdad?, por el Señor en su iglesia para todos aquellos que desean servir. Y bueno, pues ¿verdad? Tenemos algunos datos históricos, ¿verdad? En un libro de Pepe Rodríguez, ¿verdad? Si ustedes lo quieren buscar, ¿verdad? Ahí en la vida sexual del clero por Pepe Rodríguez, ¿verdad? Nos da muchas estadísticas acerca de cómo es la vida de esta gente. Él nos habla, ¿verdad? En un estudio que hizo, la mayoría de los sacerdotes católicos mantienen relaciones sexuales, ¿verdad? Dice, y un tercio, dice, de los sacerdotes católicos están casados o conviven con otra mujer. Ahora, la situación no es que un hombre tenga relaciones sexuales con una mujer. Y hablando, por ejemplo, de un ministro, ¿verdad?, que supuestamente imparte la palabra de Dios, esto no contraviene las disposiciones de Dios, las enseñanzas cristianas.
El asunto aquí es de qué manera han llevado su vida sexual, hermano Isaías. Sí, es importante que los que nos están escuchando, que pues pertenecen a la Iglesia Católica, muchos de ustedes no pertenecen, es importante que sepan que, como ya lo mencionó el compañero Ramón, es importante que sepamos que pues los ministros de la Iglesia, es un mandamiento para ellos ser casados, como lo mencionaba el apóstol Pablo en su carta que le escribía a su hijo Timoteo en el capítulo 3, y el encabezado del mismo dice los requisitos de un obispo. Entre los primeros nos encontramos que él le dice a Timoteo que es necesario que sea marido de una sola mujer. Ustedes, si abren su Biblia católica, aquellos que conocen, ¿verdad?, el ámbito religioso católico, que conocen que los sacerdotes no deben de ser casados, aún en la misma Biblia católica está este mandamiento, que un siervo de Jesucristo, un apóstol de Jesucristo, da a los que aspiraban, a los que anhelaban un obispado. Entonces, ahí nos estamos enfrentando, ¿verdad?, entre la doctrina de la Iglesia Católica y lo que enseñó el apóstol de Jesucristo, el apóstol Pablo, que era necesario que fueran maridos de una sola mujer, cuando le habla a los obispos y cuando le habla a los diáconos también. En la misma historia de la Iglesia Católica nos encontramos, escuchen bien, en la misma historia de la Iglesia Católica nos encontramos que los primeros papas eran hombres casados. En los primeros siglos era permitido el matrimonio para sus clérigos. Tenían familias, tenían hijos, tenían un hogar y eran ministros de la Iglesia Católica. Lo que vamos a abordar es lo que viene a posterior, ¿verdad? Lo que viene ya con los siglos, cómo se viene torciendo este primer mandamiento que da el apóstol Pablo, que es que los obispos y los diáconos sean maridos de una sola mujer, y el por qué, cómo y el por qué y desde cuándo, y porque desde el inicio, que pasa por los siglos que hasta ahorita estamos, nos arroja los resultados de lo que la Iglesia Católica tiene como celibato, y los resultados no son más que desastres dentro del mismo imperio católico. Háblese de prostitución, de homosexualidad, de violaciones, porque incluso en el mismo catecismo católico habla de los significados de todas estas cosas. Y piensen una cosa y búsquenlo ustedes. En la misma Ciudad Vaticano, en Roma, mismo en su interior, hay incluso prostíbulos. Históricamente hablando, hay grandes altos clérigos que fueron, está esto documentado, que visitaban a estos prostíbulos. La historia habla de las prostitutas de la Iglesia Católica, habla de los hijos de los papas, que también tomaron posteriormente el lugar de papa. Entonces, todo esto existe dentro de la Iglesia Católica. Una vida sexual activa, que volvemos a repetir, dentro de la normativa que da el apóstol, no es mala, pero cuando vienen y la tuercen es donde entra la doctrina diabólica. Sí, claro, porque si nos remontamos al libro del Apocalipsis, cuando nuestro Dios en su sola potestad forma al hombre, ¿verdad? Y mira que el hombre comienza a ver el convivir de las bestias, de los animales, el Señor dispone en su sola voluntad, viendo, él dice, ¿verdad?, que no era bueno que el hombre estuviera solo, que era necesario que tuviera su pareja. Entonces desde ahí el Señor establece que el hombre no debe de estar solo. Ahora, ya en la época de la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Usted bien lo decía, el apóstol Pablo establece estos mandamientos, ¿verdad? Y los dirige principalmente a todos aquellos que desean, ¿verdad? Como le decía a Timoteo, que desean servir a la iglesia, que desean dirigir a la iglesia. Dice que deben de ser como requisito primordial, ¿verdad?, hombres casados.
maridos de una sola mujer. Entonces, pues esto la Iglesia Católica lo ha distorsionado, y como les decía yo hace un momento, esta distorsión de este mandamiento, pues ha venido a redundar en una práctica errónea de la sexualidad, ¿verdad? Del desempeño de la sexualidad, porque hay que tener conocimiento, hermano, que el hombre por su naturaleza, el hombre, hablando del género humano, tiene como necesidad fisiológica el desarrollar este tipo de actividad, ¿verdad? Entonces, claro que cuando se ve reprimida, cuando se ve detenida en su naturaleza, pues tiende a querer el hombre torcido de su pensamiento. Los obligan a hacer cosas indebidas, casi están obligados porque, como decía, o sea, el mismo cuerpo siente la necesidad, entonces le meten en una, como vamos a decir, dogma, entonces lo refrenan, y entonces tiene que salir por otro lado los asuntos del hombre. Claro. Sí, nada más quería hacer el comentario del compañero. Cuando estaba su comentario decía el libro de Apocalipsis, pero quería decir Génesis, nada más para que no vaya a quedar por ahí, ¿verdad? Eso. Sí. Y quería comentar un poquito de eso. Amén, hermano. Dios, ¿verdad? Desde el origen, cuando dice que creó, porque estamos hablando de la práctica al final de cuentas, de una práctica que afecta a las sociedades de muchas partes del mundo, de una institución religiosa, que estamos hablando de la Iglesia Católica, que abarca pues buena parte del mundo, ¿verdad? Por ende perjudica o afecta a gran parte de la humanidad. Millones. Casi todas partes del mundo se ven afectados por este tema, porque la Iglesia Católica pues sí ha abarcado gran parte, ¿verdad?, del territorio del globo terráqueo. Pero pensaba esto, cuando en principio Dios creó al hombre, porque estamos hablando de eso, Dios vio cuando vio al hombre, dijo, no es bueno, mismo Dios, su opinión de él era que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así es. Entonces él mismo dijo, cuando creó todo, dijo, todo es bueno. Vio su creación, pero de todo lo que él había hecho, vio algo que dijo que no era bueno, que el hombre estuviera solo. Y de ahí, ¿verdad? Como lo comentaba, hermano, dijo, haré para él una ayuda idónea. Así es. El estado natural del hombre, conforme al propósito y al deseo de Dios, es que no esté solo. Que tenga su compañera, su ayuda, su complemento, por eso es el Señor, y se unirán y ambos serán una sola carne. Entonces, realmente el complemento, ¿verdad?, que Dios desea en el ser humano, en el hombre, es que tenga su pareja, que tenga su mujer. Y ya no nos meteríamos, ¿verdad?, en otros temas como el homosexualismo o el muchas parejas, pero lo que Dios instituyó desde un principio es que el hombre tenga a su mujer. Y mencionaba un caso, que se me vaya, ¿verdad? Porque por ahí las personas que son católicas, como algunos de nosotros, ¿verdad?, en algún tiempo, en nuestra ignorancia, allí estuvimos también. Y yo llegaba a preguntar esto al padre, ¿por qué? Y daba la cita donde dice que él habla del que el hombre que desea el obispado desea buena cosa, pero es requerido del diácono, parece que dice también el obispo. Del obispo, y dicen ellos, y del diácono. Y dicen ellos, bueno, pero en la Iglesia Católica hay diáconos y son casados. Los únicos que no se casan, dicen ellos, son los sacerdotes ordenados, porque dicen ellos están casados, pero con la Iglesia, con la Iglesia, que es la mujer, que es la esposa del Cordero, dicen. En realidad, dicen ellos, sí están casados, pero no de la manera que ustedes lo entienden o lo piensan. Dice, pero en la Iglesia Católica sí tenemos diáconos que siguen el precepto bíblico, que ellos sí son casados. Mira, Germán, si me permites leer en la Iglesia, en la Biblia Católica, ¿verdad? Porque pues, y muchos dirán, oh, pues estás leyendo en tu Biblia o a lo mejor tu Biblia es diferente a la mía, pero los invitamos a que abran su propia Biblia católica. Yo tengo la Biblia católica de Félix Torres Amat, que tiene muchos versículos cambiados, pero bueno, en el libro de la primera carta a la iglesia de los Corintios, primera de Corintios, capítulo 3, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Fíjate bien lo que dice la Biblia católica, a lo que tú decías, que los diáconos sí, pero los obispos no, a la respuesta que te daba el sacerdote. Dice, es verdad muy cierta
que quien desea obispado desea un buen trabajo o un ministerio santo. Versículo 2. Por consiguiente, es preciso que un obispo, vuelve a repetir, sea irreprensible, que no se haya casado sino con una sola mujer, sobrio, prudente, grave, modesto, y empieza, ¿verdad?, a decirnos las demás cosas que hablaba el apóstol Pablo. Pero hay que recalcar que habla del obispo, porque del diácono habla en el mismo capítulo 3, pero hasta el versículo 8. Habla en el mismo capítulo 3, en el versículo 8, habla de los diáconos también, pero de los obispos habla en el 1 y en el 2, que era necesario que fueran. ¿Y qué es un obispo y qué es un diácono? Bueno, ambos son ministros, de acuerdo a lo que los apóstoles nos enseñaron a nosotros, son ministros de la iglesia, son pastores, en una palabra, personajes que dirigen a una iglesia, a una congregación, y para ambos se da el mandamiento. Si se quisieran ir por el de los diáconos, lo dice. Si se quisieran zafar por los obispos, en la misma Biblia católica lo dice. Y mira, me gustaría un poquito, porque luego hay la controversia. Si tú le dices a un católico, oyes, pero ¿dónde prohíbe el Señor, nuestro Señor Jesucristo, o la Escritura, que no voy a decir papas, porque la Biblia no habla de papas, los dirigentes o los que Cristo dejó en la tierra, vamos a hablar de la iglesia que Cristo dejó, cuando Cristo prohibió o dio ese mandamiento que sus apóstoles, que sus discípulos no se casaran? No prohíbe. Daba un consejo el apóstol Pablo que comentábamos, donde hablaba de que él preferiría, decía, que se quedaran sin tocar mujer. Pero dice, pero el que no tenga el don de continencia, pues es mejor que se case a que se esté quemando. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? Si bien él no tenía necesidad, porque según la Escritura él no fue casado, pero el apóstol Pedro, que según dicen los católicos que es el primer papa, fue casado. Entonces muchas personas, cuando uno les dice, pero el apóstol Pedro era casado. La Escritura nos cuenta en esa ocasión donde él estaba su suegra enferma de una fiebre y cómo ella fue curada por el Señor. Entonces, si el mismo origen de la Iglesia Católica, según ellos, que se lo atribuyen, él mismo tenía ese ejemplo, que era casado. Habla en Mateo 8, el capítulo 8 en Mateo, en el verso 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra de postrada en cama con fiebre. Sí, entonces le paga, hermano. Entonces ahí está el texto, ¿verdad? Entonces desde un principio no pueden decir, mirábamos la historia de los papas. ¿Cuántos papas en un principio no solamente eran casados, sino que tenían varias mujeres y que tenían varios hijos? Ya no hablemos solamente de una, o de que estuvieran casados o no. Y en la actualidad es engañar, decir de ellos que no puede el sacerdote estar casado y estar ejerciendo a la misma vez. ¿Cuántos escándalos realmente en este tiempo vemos que no guardan ese dichoso celibato, que están teniendo una vida sexual muy activa, y no solamente conforme a lo que Dios permite, sino que ya se han entregado toda clase de inmoralidades, toda clase de perversidad, como lo decíamos anteriormente? Fíjate, Germán, que sin meternos tan directo a lo que es ahora, esto del celibato y fue algo que se vino gestionando, ¿verdad?, a través de los siglos, porque al principio ellos mismos reconocían y reconocen, y tienen que, porque su historia ahí está escrita y no la pueden cambiar, tienen que reconocer que al principio de los siglos, de cuando se inició la Iglesia Católica, incluso hasta el siglo IV, reconocían que los sacerdotes y los papas, aunque todavía no eran llamados papas, eran obispos, porque papas viene a reconocerse hasta el siglo VI, pero eran casados. Pero ahí ya un poquito más adelante voy a ir dando en su línea de tiempo de ellos cómo vinieron torciendo, y en sus propios dogmas y en sus propios credos vienen ahí ya metiendo sus ideas, sus doctrinas, hasta que llegan a lo que tenemos ahora, que es un requisito, ¿verdad?, que tienen que ser célibes sus ministros. Sí, bueno, vamos, el tiempo se nos vino rápidamente, vamos a ir a un corte, ¿verdad? Para que después del corte sigamos hablando sobre este tema. Antes de irnos, sí queremos, ¿verdad?, aclararles una cosa. ¿Por qué
analicemos, querido Radio Escucha, tú que eres católico, ¿por qué la vida sexual de los sacerdotes, de los pastores, de los encargados de tu iglesia católica es tan desordenada? ¿Por qué? Bueno, porque se les ha impuesto una doctrina, ¿verdad? De lo que usted está hablando, una doctrina que les enseña a reprimir la naturaleza del hombre. De ahí parte toda la corrupción y las malas prácticas, ¿verdad? De una vida sexual, porque ellos mismos, al detener la naturaleza, ¿qué es lo que provocan en el ser humano? Provocan, bueno, que de una o de otra manera, pues este ejercicio del ser humano pues se lleve a cabo y de una manera errónea. Ahí entonces en donde se desenlaza una vida digamos distorsionada. Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto al regreso del corte. Regresamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Nosotros Conversamos. Cumple este 25 de octubre 15 años. César Raigosa, Ángel Galván, Germán Mendoza, Gerson Hernández, Eduardo Montero, Dina Benítez, el ministro Israel Padilla y un gran equipo de analistas le espera todos los lunes y martes a partir de las 9 de la noche en Radio Cali 900 AM. Festejemos juntos este gran aniversario. Este programa ha sido posible mantenerlo 15 años en el gusto de usted, gracias a la bendita oración y apoyo incondicional del apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores. Nosotros conversamos a la luz de las Escrituras. Escúchenos todos los lunes y martes a las 9 de la noche a través de Radio Cali en el 900 de AM, 714-602-8354. www.nosotrosconversamos.com, Facebook, Nosotros Conversamos, Twitter, @nconversamos. Nosotros conversamos a la luz de las Escrituras. Bueno, ya estamos de regreso, querido Radio Escucha, ¿verdad? Que nos permites el favor de tu tiempo, ¿verdad? En este programa nosotros conversamos, estamos platicando acerca de la vida sexual del clero. ¿Por qué estamos tratando este tema? Es algo muy importante que tú como feligrés, ¿verdad? Que tú como adepto a practicar esta doctrina católica romana, ¿verdad? Debes de saber. Son cosas que tú no debes de ignorar. ¿Por qué? Dirás, bueno, pues a mí no me importa si este hombre tiene una vida sexual distorsionada fuera de lo establecido por Dios, porque siempre que a mí me da su sermón o me da una explicación a la iglesia donde yo asisto, pues me enseña las cosas de Dios. Bueno, también yo quisiera, ¿verdad?, que la gente tuviera el pleno conocimiento de que muchas de las interpretaciones de los evangelios, ¿verdad?, que la Iglesia Católica
tiene, ¿verdad? Son erróneas sus interpretaciones, y a causa de estas interpretaciones erróneas, ¿verdad? Pues ha venido realizando a lo largo de la historia este tipo de prácticas que no son otra cosa más que un cúmulo de errores en general, ¿verdad? Y debemos de saber, ves, que esto es atribuido pues a su malicia y al cinismo, ¿verdad? No a la ignorancia, sino más bien al cinismo, a la maldad. ¿Por qué? Porque no tienen la dirección de Dios. Entonces, bueno, estamos hablando de esto, ¿verdad? La vida sexual del clero, y es importante hablar porque esto ha desencadenado en unas prácticas que han llegado a afectar a mucha de la gente que todavía vive en esta creencia, y muchos que han sido afectados pues ya no están ahí, ¿verdad? Pero es algo que no podemos dejar pasar. Estamos hablando de esto porque el mal concepto que ellos tienen de la sexualidad, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer que fue instituido, ordenado por Dios en la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Ellos pues la quieran distorsionar, dándole una imagen o una idea falsa a las gentes de que la vida sexual es pecaminosa. Esto es completamente erróneo, esto es completamente equívoco, ¿verdad? El Señor, hace rato mencionábamos, ¿verdad? Cómo Él mira, Él se da cuenta, Él hace una apreciación, ¿verdad? Cuando crea al hombre. Allá en el libro del Génesis lo dice, cuando ve que el hombre está solo y todas las bestias del campo tienen su pareja, hace la apreciación el Señor y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, el mal concepto que la Iglesia Católica tiene acerca de estas enseñanzas, de estos preceptos divinos, ese mal concepto erróneo es lo que los ha llevado a tener una vida sexual fuera de los lineamientos establecidos por Dios, y que los han llevado a desencadenar en una práctica, en una vida licenciosa, en una vida desordenada, en un libertinaje que no nada más los afecta ahora internamente a ellos, hablando de la cúpula de los sacerdotes y incluyendo al Papa, no, sino que esto ha ido afectando hasta sus feligreses de una manera grave. ¿Por qué? Porque ellos tienen este concepto equívoco de las cosas del Señor, hermano Isaías. Sí, es necesario nada más aplicar lo segundo que pone el apóstol Pablo como mandamiento también. Quiero leerlo y quiero que mediten en lo que estamos leyendo. Estamos leyendo la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, ya leímos el 1 y el 2. Pero el versículo 4 dice algo muy importante para el que quiera ser obispo, sacerdote o diácono. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Y el versículo 5 entre paréntesis nos dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, pregunta el apóstol Pablo, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Verdad? ¿Pero cuál casa? Si dicen que no pueden tener. Enseñan como mandato que tienen que ser célibes. Pero el apóstol Pablo nos dice que si no saben gobernar bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No obstante, y no por ende, que no la han cuidado como la deben de cuidar. Al contrario, a la iglesia que ellos tienen la han victimizado. ¿Y qué han hecho? Que a los miembros, a la feligresía, la han convertido no en miembros, sino en víctimas. Es así que al presente tenemos tantas y tantas demandas de exmiembros católicos hacia curas pederastas, hacia curas pedófilos, demandas de monjas hacia la Iglesia Católica por violaciones que tuvieron, demandas de homosexualidad. ¿Y cuántas arquidiócesis han cerrado? ¿Cuántos millones de dólares han pagado? ¿Cuántas víctimas hasta el día de hoy tienen? ¿Y cuántas van a tener? ¿Y cuántas todavía que no hablan van a hablar? ¿Por qué?
porque no saben gobernar bien su casa, la cual no tienen. Entonces es importante, ¿verdad? Me gustaría dar ese dato nada más para corroborar poquito. Decías, ¿cuántos? Aquí en Estados Unidos, dice. La fuente, El Comercio, publicado miércoles 5 de febrero del 2014. La Iglesia Católica paga más de 3,000 millones de dólares en Estados Unidos a víctimas de abuso sexual. 3,000 millones de dólares solamente en Estados Unidos. Dice Boston Globe, la publicación Boston Globe en el 2002 denuncia que provoca, dice, la renuncia del cardenal Bernard Law. Esto fue pues bastante resonado ahí en Boston. Dice, el cardenal tuvo que denunciar a su puesto, dice, tras la denuncia de sacerdotes de abusar a más de 130 niños en 3 décadas. Estamos hablando de un caso en Estados Unidos. Hay otro caso en Irlanda. Y miraba uno del Universal que los tenía enumerados exageradamente, pero por su trascendencia histórica lo puse. Dice, en Irlanda, en 1990 más de 1,000 víctimas dieron testimonio de abusos de sacerdotes en instituciones infantiles. El Papa Benedicto XVI, el que renunció a su cargo, se disculpó por estos crímenes, dice. Entonces, ¿decías cuántos? Muchos. Sí. Y en todos los países del mundo, los que sabemos que se denuncian, más. Se dice, ¿verdad?, que por cada crimen que se comete, son más los que van impunes, que decir, que no se denuncian, que los que se denuncian. Entonces, si tan solo en un país, aquí en Estados Unidos, estábamos hablando de esas denuncias que ascienden a 3,000 millones, realmente, ¿cuántos sería en todo el mundo lo que esté mal, verdad? Que están. Tenía un texto, si me permite, compañero, con su comentario que tenía, disculpe que lo haya interrumpido. No, adelante. Y se me hace muy bonito, porque cuando yo llegué a la iglesia del Señor, yo tenía este pensamiento que decía, compañero, de que el sexo era igual a pecado. Si tú tenías relaciones con tu esposa, legítimamente casado por la ley de Dios, tu mujer, delante de Dios y delante de los hombres, pues en la iglesia católica, aunque sea muy tu esposa, el sexo sigue siendo pecado. Entonces, cuando escucho la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, miro que no, que el sexo es algo que Dios creó. Realmente Él creó el sexo, Él creó esta necesidad o este placer en el hombre. Y este texto, ¿verdad? A mí cuando yo lo escuchaba, que se me explicaba, decía, pues lo que a mí se me dijo en la iglesia católica no tiene fundamento bíblico alguno. Está sencillo, aparentemente no aporta mucho, pero si lo extendemos, nos ayuda en lo que estamos platicando. En Hebreos 13, capítulo 13, versículo 4, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Un matrimonio santo, relaciones como Dios las ordena, donde no hay nada indebido, que no ofende a Dios, dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahí vemos las dos partes, lo que Dios ordena y lo que Dios permite, y lo que ya es un total desorden, ¿verdad? Y lo que prohíbe. Era lo que hablábamos, que Dios había hecho al hombre, pero también le hizo su compañera, ¿verdad? Claro. Entonces me quedé pensando en lo que decía el hermano Germán, que la contestación que ellos dicen que ellos están casados con la iglesia, ¿verdad? Que los curas no pueden casarse porque están casados, pero ahí está diciendo que el hombre le hizo la mujer. No está haciendo una separación, sí y no. Todo siendo hombre tiene que cumplir ese mandamiento, podemos decir, de Dios, porque acuérdense lo que decía, hablábamos y decía lo que el apóstol Pablo en el capítulo 7, que cada uno tenga, ¿qué? Su propia mujer. Te está hablando a quién, al hombre, porque Dios le hizo la compañera. En ese caso, pues, había agarrado un animal, pero Dios tuvo algo especial, hizo al hombre, que era la mujer, una ayuda idónea. Entonces no quiere decir, ¿no? Este sí se puede casar, no. Esto es de Dios. Oiga, compañero Tello, esa carta a los hebreos en donde dice que honroso sea el matrimonio, ¿quién la escribe? Un apóstol. El apóstol, ¿verdad? Quiero nada más porque hay padres que también enseñaron doctrina dentro de la Iglesia Católica, padres que son pilares, uno de ellos fue San Agustín, y a lo que dice el apóstol Pablo, que honroso sea el matrimonio, este padre de la Iglesia Católica escribe y dice, nada hay tan poderoso para envilecer el espíritu de un hombre que las caricias de una mujer. Quiero yo decir que si se trata de que las caricias de una mujer, pero en fornicación, tiene toda la razón. Porque si él, para ese entonces, ya no se casaban, pues claro que envilece. Claro. ¿Verdad? A un hombre, el espíritu de un hombre. De maldad. Pero si hablamos de lo que hablaba el apóstol
Pablo, que honroso sea el matrimonio, pues no envilece, al contrario, es una honra, ¿verdad? Honroso sea el matrimonio. Entonces, estamos hablando de lo permitido por nuestro Dios y la vida sexual del clero. Claro, aquí debemos de recalcar mucho la percepción que tiene el que practica la doctrina católica romana. O sea, estos fieles católicos, ellos hay que, digamos, reconocer de cierta manera que ellos llevan siglos creyendo, ¿verdad? Que en la doctrina oficial de la Iglesia Católica es la buena, pero esta doctrina que la Iglesia Católica les presenta, ¿verdad?, está completamente equívoca. Ellos presentan al sacerdote, ¿verdad?, propiamente dicho, porque ese es digamos, la palabra que ellos mucho defienden. Ellos presentan al sacerdote como un hombre diferente a los demás, ¿verdad?, lo cual es completamente erróneo. Pero son hombres. Sí, ellos lo toman como un hombre especialmente elegido por Dios, ¿verdad?, a través de su vocación y de aquella investidura personal que tiene y que permanentemente debe de ser sacro, exclusivo para poder oficiar los ritos y los sacramentos de la Iglesia Católica. Pero de todos modos es hombre. Pedro era un hombre de Dios, era hombre también, pero era hombre de Dios y él estaba escogido por Cristo. Para que ejerciera un ministerio, y sin embargo él también estaba casado. No, claro que sí, y precisamente por eso estaba yo comentando esto, porque la doctrina que enseña la Iglesia Católica a sus feligreses es completamente errónea. Bueno, inclusive yo tengo aquí un dato que muchos de los teólogos de la Iglesia Católica, ¿verdad?, los teólogos de la Iglesia Católica, entre ellos José Antonio Carmona, ellos dicen que de acuerdo al Evangelio de Jesucristo, ¿verdad?, esta enseñanza no es ni de fe, ni tiene pues sus orígenes exactamente en el principio del cristianismo, en el principio de cuando el Señor Jesucristo fundamenta su iglesia, ¿verdad?, y la continúan después de que Él es ascendido a los cielos, la continúan sus apóstoles, ¿verdad? Este tipo de enseñanza no es la que enseña la Iglesia Católica. O sea, es una doctrina completamente distorsionada, errónea, que ponen al sacerdote de una manera mala, de una manera equívoca. Y ellos muchas veces, a mí me ha tocado platicar con ellos, muchos no dicen, pero es que ellos quieren simular lo que hacían los sacerdotes levitas. Pero recordemos que no estamos en el tiempo de la ley. Y ellos no han sido. Inclusive el Señor Jesucristo nunca deja establecido que el sacerdocio levítico era el que tenía que practicar su iglesia, ¿verdad? Cuando habla de esto, del sacerdocio levítico, es solamente para dar testimonio de lo antiguo, ¿verdad? Porque si no, en el caso, no hubiera escogido el Señor Jesucristo del que hablábamos hace un momento, al apóstol Pedro, que ya era hombre casado, que ya sabía de la sexualidad, que ya conocía, ¿verdad? Si esto fuera que el Señor quisiera instituir este tipo de sacerdocio en su iglesia, pero no es así. Entonces, pues aquí debemos de entender claramente los preceptos del Evangelio que el Señor Jesucristo pone, establece, ¿verdad? Y con la ayuda del Espíritu de Dios, sus apóstoles le enseñan a la primitiva iglesia cristiana. Ya siendo más concisos, ¿verdad?, en la vida del clero católico, pues dentro de ella, a falta de esposa, tienen que recurrir, voy a ser un poquito más conciso, ¿verdad?, a la masturbación, tienen que recurrir a la fornicación, tienen que recurrir a la pornografía, a la prostitución, a la violación. Esto ustedes lo pueden encontrar, las definiciones de todo esto están en el mismo catecismo de la Iglesia Católica. Y nada más voy a leer un numeral, el numeral 2356, porque es el que más me agudiza, ¿verdad? El más agudo de todo a todo lo que tiene que recurrir un hombre que se abstiene de la naturaleza humana. La violación es forzar o agredir con violencia la intimidad sexual de una persona. Atenta contra la justicia y la caridad. La violación lesiona profundamente el derecho de cada uno al respeto,
a la libertad, a la integridad física y moral. Produce un daño grave que puede marcar a la víctima para toda la vida. Es siempre un acto intrínsecamente malo. Más grave todavía es la violación cometida por parte de padres, que lo ponen entre paréntesis que es un incesto, o de educadores con los niños que les están confiando. Esto lo estoy leyendo del Catecismo Católico, el numeral 2356, la definición de una violación, que es lo que muchos padres católicos han cometido, ¿verdad? Yo quiero leer rápidamente, ¿verdad? Hace un rato antes de entrar al aire, ¿verdad? Estábamos comentando con mi compañero, aquí acerca de unos porcentajes que arrojaron, ¿verdad? Un estudio estadístico que realiza, pues, este escritor, Pepe Rodríguez, ¿verdad? Y estamos comentando acerca de estos porcentajes, ¿verdad? Que antes de que terminemos este programa, porque ya mañana seguiremos un poquito más adelante con la ayuda de Dios, dice que entre los sacerdotes actualmente activos, un 95% de ellos se masturba, un 60% mantiene relaciones sexuales, un 26% soba, o sea, acaricia, manosea a menores de edad, otro 20% realiza prácticas de carácter homosexual, y un 12% es exclusivamente homosexual. Y hay un 7% que comete abusos sexuales graves con menores de edad. Esto de ninguna manera debemos de minimizarlo, aunque sea arroje el porcentaje menor. Porque recordemos lo que mencionábamos hace un momento. La mala práctica, el mal entendimiento, la mala comprensión de la vida sexual del hombre que hay en la Iglesia Católica los arroja a cometer este tipo de aberraciones, este tipo de prácticas que de ninguna manera pues están aprobadas en un ministro de la Iglesia del Señor. Entonces, pues, verdad, ya el tiempo pues se nos viene muy rápido. Yo quisiera invitar a mis hermanos a que hagan un comentario, verdad, para pues dejar el tema abierto y puesto en la mesa para que el día de mañana pues sigamos comentando acerca de esto. Y bueno, mañana nos iremos un poquito más acerca de este homosexualismo que se practica en la Iglesia Católica, hermano Germán. Sí, tomando en cuenta, ¿verdad?, que el programa seguirá mañana. Claro. Me reservo el comentario, pero nada más que no dejar pasar como cualquier cosa los datos que arroja este escritor. Claro, porque claro. Las mismas universidades, las mismas instituciones ahí en España le reconoce que su trabajo investigativo es bastante profesional, bastante documentado. No son solamente, porque dice la gente, son cosas que dicen. Nada, todo lo que él habla está documentado. Sí, está son investigado. Hechos documentados, investigados. Y tenía, no por él, sino por otra fuente, que es dice Semana, la publicación Semana, saca un reportaje del libro de Pepe Rodríguez, y saca las mismas estadísticas que usted dio, pero ya no toma el estudio que él hacía de los 354, lo amplía a toda la feligresía de todo el mundo. Y por ahí decía un comentario que él decía que solamente el 2%. Está hablando de una persona que lo atacaba a él por sus publicaciones, lo atacaba. Pero en su libro que él saca, esta persona que lo atacaba a Pepe Rodríguez, dice que los estudios que él investigó de la iglesia arrojan que solamente el 2% de los sacerdotes católicos practican el celibato. Debe ser el comentario, ¿verdad? 2%. Pues me gustaría conocerlos, ¿verdad? Pues, 1.370.000. Imagínese, el 2 nomás. 2. O sea, el 7% que comete violación de 1,000,000, echen matemáticas, ¿verdad? ¿Cuánto es? El 2% de 1,000,000 que practica el celibato, sí hay, porque la verdad sí hay. Yo me retracto de lo que acabo de decir. Sí hay quienes sí, de un corazón sincero, sean sacerdotes. Sí hay buenos hombres que de alguna manera de buen corazón quieren ayudar. Pero hay quienes quisieran ayudar, pero por este mandato, esta imposición de la Iglesia Católica, se reservan a hacerlo. Cuando la misma Biblia nos dice que sí se pueden casar. Cuando anhelan ser obispos, cuando anhelan ser diáconos, ¿verdad? Pero es más los que hay que
que lo hacen de alguna manera sincera, que los que en realidad quisieran hacerlo y estar ahí, que en realidad son muchos jóvenes. Incluso hay artículos periodísticos aquí en Los Ángeles, en donde la diócesis manifiesta que hay escasez de estudiantes o aspirantes para el sacerdocio. Hay escasez. Así es como ellos lo demuestran. Entonces estamos viendo que en realidad hay quienes sí quisieran hacerlo, pero se reservan. Es que para poder estudiar se tardan muchos años y mucho dinero, entonces no hay los medios muchas veces económicos para llegar a hacer a eso. Y quisieran casarse. O sea, una de las cosas primordiales es que sí quisieran ser, pero ellos quieren ser regulares, quieren casarse, tener su familia y servir también. Que está bien, claro. Que está bien porque Claro, es mandamiento de Dios también. Sí, no, y el hecho de que un hombre, llevara una vida de ministerio, ¿verdad? En la iglesia, casado, lo ayudaría más a hacerlo de una manera más limpia, como lo vemos nosotros en la iglesia del Señor, en la iglesia de la luz del mundo. Todos los ministros, ¿verdad?, se conducen, correctamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos ellos están casados. Porque cumplen el mandamiento. Exactamente. Es necesario que gobiernen bien su casa. Así es. Bueno, pues el tiempo, ¿verdad? Ya casi se nos viene encima, ¿verdad? Ya solamente por ahí nos quedan unos 2 minutitos. Y bueno, queremos agradecerle antes de irnos, ¿verdad? El favor de su atención en esta noche y hacerles la cordial invitación para que el día de mañana, pues, no falte, ¿verdad? Para escucharnos por el 900 AM de Radio Cali. Este programa es muy interesante. Es muy importante, que queremos hacer una aclaración. Queremos que ustedes, cuando escuchen este tipo de comentarios, sean objetivos, que dejen la morbosidad a un lado, porque si ustedes empiezan a mirar las cosas con morbosidad, sin objetividad, se va a perder el punto principal, el objetivo principal de conocer, ¿verdad?, este tipo de información. ¿Verdad? Porque aquí nosotros no estamos para condenar a nadie, no estamos para estar, es que el que hace estas cosas está bien, el que hace aquellas otras está un poquito mejor. No, aquí estamos hablando de lo que es la doctrina del Señor a la luz de las Escrituras. Y las Escrituras nos enseñan a nosotros que todo hombre que desee sacerdocio, que desee obispado, que desee el diaconado, debe de ser casado. ¿Para qué? Para que las relaciones sexuales que tengan sean dentro de lo que está establecido por Dios y aprobado por Dios, para que estas prácticas malas que ejercen algunos de los ministros de la Iglesia Católica no se den. Pero se dan, aclaramos. ¿Por qué? Por el mal conocimiento, la maldad que tienen ellos, porque no tienen palabra de Dios, porque no hay un hombre con esa autoridad divina que los dirige, que los dirija, que los enseñe a hacer las cosas como es la voluntad de Dios, ¿verdad? Para nosotros le damos gracias a Dios que tenemos esta bendición, y bueno, los invitamos para el día de mañana para que pues nos acompañe, ¿verdad? Y pues una gratitud a todos los que nos acompañan por el internet, por sus comentarios. Ya mañana trataremos de darle lectura y estar aquí, ¿verdad? En atención en las líneas telefónicas para que también nos llame y participe. Bueno, deseamos que el Señor los bendiga y el día de mañana aquí nos vemos. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Por la bendita oración del Santo Apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, ha sido posible que usted escuche mensajes de vida a lo largo de 15 años. 15 años de difundir la palabra de Dios. 15 años de llevarle a usted una palabra de consuelo y salvación. A nombre de todo el equipo de producción de Nosotros Conversamos, enviamos nuestros mejores deseos al apóstol de Dios, esperando que el Creador de todas las cosas le aumente su vida y salud para bienestar de su pueblo que tanto le ama y que se encuentre esparcido por los 5 continentes. Nosotros Conversamos a la luz de las Escrituras. Nosotros Conversamos.
no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.